Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes y poder platicar un poco de la extensa historia, de la larga historia de nuestra preparatoria, que trataremos de resumir en unos 5 minutos. En primer término, diríamos que este lugar es un lugar mágico. Es un paisaje ancestral, habitado por indígenas Kumiai, que llegaban aquí en algunas etapas del año, porque aquí había buena pesca, ya que el río pasa cerca en una época en que el río traía agua y peces, langostinos, arroyos que venían de los cerros a los lados de este paraje, y en fin, árboles naturales, encinos entre otros, que daban sombra y cobijo, caza de venado, conejo, etc. Bueno, con el tiempo y con la llegada de la familia Argüello se dieron cuenta que aquí había un manantial de aguas, de aguas sulfurosas, por lo cual pusieron un hotel y atrajeron cierto tipo de turismo que venía a bañarse a las aguas termales. Por eso este sitio empezó a tomar el nombre de Agua Caliente. Y con el tiempo, a ese hotel algunas veces venía el general Abelardo L. Rodríguez, cuando era gobernador de lo que entonces todavía no era el estado de Baja California, cuando era nada más, no el partido, sino territorio. Bien, y le gustó el lugar, entonces lo adquirió, se asoció con algunos extranjeros de dinero y pusieron aquí un casino en la época del Gran Turismo. Tijuana es muy anterior a la época del Gran Turismo, pero en esta etapa de los años 20, debido a la ley seca de los Estados Unidos, en que prohibieron la venta de bebidas alcohólicas y las casas de juego, bueno, pues a todo lo largo de la frontera de Canadá y México se abrieron casinos y cantinas y otros lugares, y aquí pusieron un enorme un enorme casino, que fue el Casino de Agua Caliente, que tenía una serie de instalaciones lujosas, espectaculares, tan hermosas, tan grandes, que llegaron a llamarlo el Monte Carlo de las Américas. No detallo algunos de los aspectos más importantes de este casino porque nos llevaría mucho tiempo. Pero en 1935, el general Lázaro Cárdenas, presidente de la República, cerró todos los casinos del país y prohibió los juegos de azar. Entonces quedó este casino libre y algunos trabajadores y algunos funcionarios trataron de abrirlo en secreto sin que se enterara el general Cárdenas. En 1937, con juegos de lotería, se dio cuenta el general Cárdenas, le indignó que se tomara esa medida y entonces expropió el casino con el objeto de dedicarlo a la educación técnica en el estado de en Baja California. Así que en 1939, después de algunas gestiones del entonces gobernador, el general Rodolfo Sánchez Taboada, que entonces era teniente coronel, se abre el Instituto Técnico Industrial en este lugar, conocido por todo el mundo desde entonces a la fecha como la Poli. Era una escuela prevocacional de enseñanza secundaria y de algunas tecnologías para la gente de esta región. Se inicia pues en septiembre del 39 este centro como un centro educativo. A los pocos días, a los pocos meses, en 1943, cuando egresa la primera generación de la prevocacional, se crea la vocacional de ingeniería por cooperación. Mientras tanto, allá en la Escuela Obregón, en 1937, se había creado la primera escuela secundaria de la ciudad de Tijuana. Y esta escuela secundaria permaneció durante algunos años ahí en la Escuela Obregón, trabajando por las tardes, y un director que llegó a ella, don Menecio Rosales Gómez, en 1946 tuvo la idea de abrir una escuela preparatoria, ya que en ninguna parte de la península se contaba con estudios de preparatoria, y los que necesitaban estudiar preparatoria tenían que irse a Hermosillo, Guadalajara o Estados Unidos. Así, en 1946, el 2 de octubre, fecha no oficial, pero que está documentada en un periódico de un estudiante de apellido Berumen,
creo, no tengo fijo el apellido de él, pero un estudiante de la secundaria número 19 federal entrevista a Melesio Rosales el día 2 de octubre, día en que se abren las clases, y esa es la fecha en que se inicia lo que se va a denominar Escuela Preparatoria Federal por Cooperación de la Baja California, allá en la Escuela Obregón, organizada por el director de la secundaria, que también va a ser el primer director de la preparatoria, Melesio Rosales Gómez, y va a ser director del 46 al 49. En 1949 cambian al director de la secundaria y nombran al profesor Manuel Marín Capaceta, un joven maestro que ya venía con antecedentes de haber sido director de educación en el estado de Guerrero. Toma posesión de la escuela secundaria y al mismo tiempo de la escuela preparatoria, que va a ser una tradición en la preparatoria que el director de la secundaria sea el director de la preparatoria. La preparatoria se inició con 9 alumnos, entre ellos un famoso maestro que iba a ser después famoso maestro, Antonio Ponce Aguilar, forma parte de la primera generación de 9 alumnos. Bien, en 1949 le ordenan al director de la secundaria trasladar la secundaria y fundirse con el Instituto Técnico Industrial, y se viene con todo y preparatoria en los hombros. Y como era el director de la secundaria y la prepa era el mismo, ya para entonces Manuel Marín Capaceta pues se trae a la prepa también. Y se une con el Instituto Técnico Industrial para formar lo que se va a llamar Escuela de Enseñanzas Especiales número 29, que agrupa la vocacional, el ITI, la secundaria y la prepa, fundidos en uno solo. A los pocos años, 2-3 años después, se separan todos y cada uno a la dirección que corresponde en la secretaría. Entonces la preparatoria por cooperación sigue existiendo aquí, pero por las tardes hasta 1961. ¿Qué pasa en el 61? Bueno, en 1957 nace la Universidad Autónoma de Baja California. El profesor Manuel Marín Capaceta piensa que sería bueno que la preparatoria se incorporara a la UABC y hace los trámites necesarios para que esto suceda. Y en 1959 ingresa la Preparatoria Federal por Cooperación de la Baja California a la UABC. 1959, 1960, 1961 coexisten preparatoria de la UABC con la Preparatoria Federal. Es la misma, los mismos maestros, los mismos directivos, los mismos alumnos, el mismo edificio. Pero en 1961, en abril de 1961, hay una gran inquietud de los estudiantes porque dicen ya es tiempo de que tengamos un edificio propio, y entonces hacen un gran esfuerzo porque gestiones ante la autoridad, como no les hacen caso, entonces toman una medida tremenda, parecida a la de que Cortés cuando quema las naves para venirse a México. Entonces se salen de aquí de Aguacaliente y se van a la escuela Patronato en la colonia Alemán, pero la relación con los jóvenes de la colonia en esa época era un poco dura. Entonces al mes visitan a la maestra Martinita Díaz, que era maestra de la secundaria, maestra de la preparatoria, y le piden que si pueden estar en la escuela Obregón, de la cual ella era directora. Acepta, y ahí de hecho nace la escuela preparatoria. Mientras tanto, en abril de facto deja de existir la Preparatoria Federal por Cooperación de la Baja California y sigue existiendo ya legalmente la escuela preparatoria número 2 de la Universidad Autónoma de Baja California. Los alumnos que se fueron empiezan sus gestiones para conseguir un edificio, visitan a las autoridades, al gobernador, esperan la visita del presidente López Mateos y logran tener su edificio, que se les va a construir, se inaugura 2 años después. Mientras tanto, ¿qué sucede con lo que había quedado? Un alumno, Raúl Pompa Victoria, siendo alumno ya del segundo año para entrar al segundo año de la preparatoria, decide regresarse a Aguacaliente con otro grupo de alumnos, con el profesor Jesús Cortés Limón, que era el director cuando ellos se fueron,
y reabren la Preparatoria Federal por Cooperación, ahora con el nombre de Tijuana y con otra clave. Técnicamente son dos escuelas preparatorias distintas. Espiritualmente es el mismo edificio, los mismos alumnos, los mismos maestros, el mismo director y la misma tradición. Por eso, ustedes encontrarán que aquí hay dos fechas: 1946, la primera preparatoria de la península de Baja California, y en 1973, la federalización, de la que hablaremos un poquito después. Bien, se regresan, abren las puertas y entonces ya continúa aquí en Aguascalientes la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación de Tijuana, que en 1970 toma el nombre de Lázaro Cárdenas ante la muerte del general Lázaro Cárdenas. No estoy muy seguro, es en octubre, la muerte del general Cárdenas, según ustedes pueden encontrar, el 19 de octubre, y en esos días se decide poner en honor de él, porque Cárdenas está ligado a la creación de las escuelas preparatorias federales por cooperación, ya que él creó esta figura en 1938 siendo presidente. ¿Por qué expropió el casino? Porque creó el Instituto Técnico Industrial, en fin, y porque defendió la soberanía de Baja California durante la Segunda Guerra Mundial, impidiendo que un ejército de Estados Unidos penetrara en territorio nacional. Bien, Cárdenas, pues, el agrarista, el educador, el defensor de la soberanía, se le pone el nombre. Pasa el tiempo y esta escuela preparatoria va a tener la tradición de que el director de la poli o de la secundaria sea el mismo director de la prepa. Y así le da con el profesor Limón, con el profesor García, con el profesor García Pedrote y con el profesor Prado. Pero en 1971 la escuela queda en crisis. En septiembre deben empezar los cursos, sin embargo no comienzan porque el director se encuentra en México, que va a ser trasladado a Chihuahua, el director Prado. Entonces, ante la inestabilidad y ante la inseguridad de que no regrese el director, los alumnos, los maestros, los padres de familia deciden proponer como director al profesor Jesús Ruiz Barraza. El profesor Jesús Ruiz Barraza es aprobado en la Ciudad de México y para finales de septiembre del 71 ya es director de la escuela. Empieza a reorganizarla, hace los horarios, abre la escuela, queda como su director el profesor Víctor Torres Camacho, y para septiembre de 1972 hace la gran revolución de la preparatoria, que habiendo estado a punto de desaparecer un año antes, ahora va a abrir sus puertas para el turno matutino, en el que se inscriben 1000 alumnos, prueba de admisión, nuevo programa de estudios de 2 años a 6 semestres, deporte masivo, actividades artísticas, servicio social obligatorio y un nuevo programa con salidas que le llaman laborales, es decir, el alumno no solamente adquiere los conocimientos de bachillerato, sino también una carrera técnica que le va a servir para su desarrollo personal y ocupación para el trabajo. Bien, con esa nueva modalidad empieza a trabajar. El presidente Echeverría visita en mayo de 1972 Aguascalientes. Los alumnos los detienen allá en la rampa, lo traen, le piden apoyo para la federalización, laboratorios y todo, y dice, después en su discurso otorga 2 millones de pesos a través de ICSA, de arquitectos que construyen no es la ICSA, los arquitectos que construyen la canalización del río, YASA, Ingenieros y Arquitectos Sociedad Anónima, que proviene de la ICA, una organización más grande, y a través de pago de recibos le conceden al director que se haga estos edificios. Resulta que el director les había propuesto todo un plan y a la gente del CAPSE, y cuando lo vio la gente del CAPSE se rió y dijo, no, dice, CAPSE es la Compañía Nacional para la Construcción de Escuelas Federales, el recurso no aguanta, no es suficiente, se necesitan 22 millones para lo que usted pide, reajústelo. Nuevamente presenta un plan y le dice, no, se necesitan 8 millones, usted nada más tiene 2. Entonces dice, sí se puede hacer, pues hágalo. Y entonces dice, pues lo hacemos.
y finalmente se hizo este edificio. Y el día 2 de diciembre de 1973, el presidente Luis Echeverría visita la escuela, inaugura los edificios y le pregunta al profesor Ruiz Barraza si todavía, que si le alcanzó el dinero. Dice sí, y además nos sobraron una cantidad de 72,000 pesos, y entonces le enseña el cheque de caja. El presidente se queda admirado y dice, si así trabajaran en todo el país, México sería otra cosa. Cuando allá arriba, en la parte central donde está una placa de recuerdo, se presenta el presidente ante la multitud. Habla el presidente de la Sociedad de Alumnos de la Secundaria Nocturna para Trabajadores número 42. Habla el presidente de la Sociedad de Alumnos, Marcelino Hidalgo, que es maestro de la escuela ahora. Habla Marcelino Hidalgo como presidente de la Sociedad de Alumnos. Y habla el profesor Ruiz Barraza exponiéndole las necesidades de la institución. Y al final el presidente Echeverría, después de preguntarle cuánto se necesitaría de presupuesto, y entonces da aquellas famosas palabras que claro, que desde ahora, utilizando la estrategia de pedir y dar esfuerzo antes de solicitar, todo lo que necesiten será concedido. Claro que desde ahora queda federalizada la escuela preparatoria, que ya no será por cooperación. Y provoca un estruendoso aplauso, gritos por cerca de 5 minutos de alegría, de reconocimiento, y finalmente termina ese acto con un recorrido por los laboratorios, el canto de la banda de guerra de la Poli, el grupo de danza, de poesía coral y de rondalla de la preparatoria al paso del presidente. Es una noche de apoteosis hermosa que va a determinar el futuro de la institución, que empieza a partir de entonces una nueva etapa, ya que a partir de enero del 74 la escuela ya depende del gobierno de la República. Y empieza a crecer con muchas cosas, muchas modificaciones, y se convierte en una escuela emblemática, es decir, en una escuela que es modelo para muchas otras cosas. Incluso el propio presidente dice, la Escuela Preparatoria Federal de Tijuana es el tipo de escuela de preparatoria frente a los Estados Unidos en la frontera. Es un adalid, es un bastión, es la expresión de nacionalismo, de desarrollo, de progreso de los mexicanos. Y creo que hasta el día de hoy esta institución, con sus maestros, sus alumnos, sus padres de familia y con el apoyo de la sociedad que la reconoce como la institución emblemática de la educación federal en Baja California, han contribuido a ese progreso, a ese desarrollo y a ese orgullo de sentirnos pertenecientes a México, a Baja California, y fortalecernos como una identidad propia. Yo creo que es cuanto hasta este momento. Hablar de la historia de la escuela a partir de ese momento es cosa de una media hora más, sucintamente. Ha hecho muchas cosas muy importantes. Tiene alcaldes, tiene gobernantes, tiene intelectuales, tiene artistas, deportistas y personajes que forman parte de la historia y del progreso de Baja California. Hoy los exalumnos de la Lázaro Cárdenas están en todas partes. En el actual gobierno hay por lo menos unos 15 o 20 exalumnos de la preparatoria que ocupan puestos fundamentales, algunos de ellos comenzando por el secretario de Gobierno, el secretario de Educación, el secretario de Cultura, diputados locales, diputados federales. Hemos tenido 3 senadores, hemos tenido científicos, cantantes, artistas, deportistas y presidentes municipales, claro. En fin, y cuando uno va a cualquier parte del estado de Baja California, encuentra a un exalumno de la preparatoria desempeñando un puesto importante en ese lugar. El secretario técnico, me acuerdo, un secretario técnico del Comité para el Desarrollo de San Quintín, el director de una preparatoria en San Felipe, la directora de una secundaria en La Sierra, a un lado de San José de la Zorra, un agregado cultural en Ottawa, Canadá, agregados culturales en los consulados de Nueva York, Dallas, San Francisco,
San Diego, Los Ángeles, en fin, en distintas etapas. Y claro, es un orgullo siempre encontrarse a alguien que estudió aquí y que hoy le ofrece al país su conocimiento, su experiencia, su fuerza y sobre todo su sentido general de los valores. Decíamos que el que entra a esta escuela se enamora de ella y después, aun cuando esté en las universidades más importantes, en Harvard, en Inglaterra, en Francia, en Moscú, en Estados Unidos, en la UNAM, en el Politécnico, en la Ibero, en la de Puebla, siempre lleva una parte de su corazón henchido de los valores, de los conocimientos y de la hermosa experiencia que vivió como alumno de Aguascalientes aquí en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas.